Bien, muchachos, nuevamente nos encontramos ahora para desarrollar el módulo 2 de trabajos en caliente. Como siempre, darle la bienvenida a estos cursos virtuales, que aunque no nos estemos juntos, pero sí lo podemos ver, podemos entender. Bien, vamos a ver entonces el módulo 2 de trabajos en caliente. Sigamos desarrollando. Ya hemos hablado que el trabajo en caliente es todo aquello que genera chispa o calor utilizando diferentes equipos, máquina de soldar, amoladora, equipo de oxicorte o hexacetilénico, ¿no? Que mayormente utilizamos en la industria, en la minería, en la construcción. Hoy en este caso vamos a ver la soldadura. Es uno de los equipos que utilizamos para hacer pegas de metales. Como ustedes saben, las máquinas de soldar tienen esa finalidad, producir suficientemente calor, ¿no? Suficiente temperatura para fundir el metal, para unir dos piezas de metal utilizando un aportante, en este caso el electrodo, que también es un aditivo químico, que vamos a colocarlo en medio y esto sirve como un pegamento. Es como agarrar, ¿no? Como en el colegio, utilizamos cola para pegar dos maderas, ¿no? Así. Pero en este caso vamos a utilizar temperatura, ¿ya? De acuerdo al tipo de material que vamos a usar. No vamos a hablar exactamente de cómo se suelda, sino cómo vamos a cuidarnos cuando soldamos. Cuáles son las medidas de seguridad al momento de soldar con estos equipos. Estas máquinas son eléctricas. Por esta razón, antes de iniciar una actividad, tenemos que inspeccionar su condición. Soldadura eléctrica, entonces, es la acción, dice, de unir piezas de igual o distinta naturaleza, con el aporte del calor y un material de adherencia que son los electrodos. Estas máquinas de soldar, ¿no? Tienen una carcasa que deben estar en perfectas condiciones, no debe tener presencia de aceite, grasa, menos utilizarlo como escritorio, no es para colocar papeles, no es para colocar ahí de repente mi bebida gaseosa, agua, etcétera. No olviden, es una máquina que utiliza energía eléctrica y que sus componentes como los cables de alimentación eléctrico deben estar en buenas condiciones. No puede estar estas máquinas con conductores con empalme, quemados, ¿no? Y los portaelectrodos, ¿no? Los terminales que son portaelectrodos y también la tenaza, el alicate tenaza en buenas condiciones. No deben estar sueltos porque muchas veces estos materiales, por la cantidad de calor que tiene, estos tornillos se funden, ¿no? Tiene unas plaquitas que son de porcelana, esto del tornillo se afloja, entonces está flojo la plaquita portaelectrodo, hacemos es amarrar con alambres, totalmente negativo, no pueden hacer eso, no pueden, o sea, en otras palabras, no pueden alterar el diseño de fabricación, así como salió esta máquina de fábrica, aunque no va a ser exactamente nuevo, pero los cables, los portaelectrodos deben corresponder a esas mismas características, no sueltos, no empalmes, no mal conexionados, etc. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los riesgos y factores de riesgo cuando trabajamos con esta máquina? Quiero pasarles un video. Alrededor del mundo, trabajadores sueldan y cortan. Y cada año mueren personas en accidentes de trabajo. Muchos obreros sufren quemaduras en los ojos y otras lesiones por exposición a sustancias tóxicas, descargas eléctricas y caídas. Los trabajos en caliente son causa del 7% de todos los incendios industriales. Grupos internacionales han establecido normas respecto a los equipos y la seguridad, pero todas las normas escritas no pueden protegerlo si no se cumplen las medidas de seguridad.
Lograr que los trabajos en caliente sean seguros es complicado. Los principales procesos son la soldadura con arco eléctrico, con gas combustible y con metal de base no fusionado y el corte térmico. Y cada proceso tiene problemas de seguridad específicos. La soldadura con arco es el proceso más común. En este último se genera calor cuando la electricidad fluye a través de un espacio entre la punta del electrodo de soldadura y el metal. En este proceso, el electrodo se derrite y se crea un material fundido en el metal de base. Como el metal de base también se derrite en las superficies de contacto, las piezas se unen al enfriarse. La soldadura con gas combustible, el segundo tipo más usado, aprovecha el calor de los gases ardientes para derretir y unir el metal de base. Se utilizan varillas de metal similares a las de la soldadura de arco cuando se necesitan productos de aporte. Los tipos más comunes de gases utilizados son el oxígeno y el acetileno. Pero también se combinan otros gases como AMP, propano o gas natural con el oxígeno para generar el calor requerido. La soldadura con metal de base no fusionado calienta los metales y los une con material de aporte derretido a temperaturas muy altas. Otras soldaduras similares usan materiales que se funden a temperaturas más bajas. Los materiales de aporte pueden ser alambre, láminas de metal, relleno, cápsulas, polvo, pasta o cinta. Se debe usar fundente, una sustancia que evita que el oxígeno impida la adhesión a menos que el proceso se haga al vacío. El corte térmico es el último proceso en caliente importante. El corte de los metales se realiza fundiéndolos. Por lo general se usa el oxígeno o el arco eléctrico dependiendo del metal que se corte. Ciertas soldaduras o cortes se hacen mediante robots, láseres o haces de electrones. Incluso se hacen varias operaciones de estado sólido como forja y soldadura de fricción. Independientemente del proceso usado, el trabajo en caliente implica grandes responsabilidades. No solo se debe hacer el trabajo, sino también protegerse en condiciones difíciles y de intenso calor. Además, hay que proteger a personas y cosas que están alrededor. Cuando se trabaja en caliente, hay 4 áreas de responsabilidad: planificación previa, seguridad personal, seguridad del área de trabajo y seguridad del equipo. El corte y la soldadura generan calor. Las temperaturas altas pueden ser peligrosas para el soldador, los demás trabajadores y el lugar de trabajo. Todos los trabajos son diferentes. Los riesgos cambian cuando cambian los materiales y el lugar. La planificación previa es el paso más importante. Debe cerciorarse de que está seguro analizando con su supervisor los riesgos que puede presentar un trabajo y tomando medidas para eliminarlos o controlarlos. Muchas instalaciones tienen un sistema de inspección y permisos por escrito que estipulan el equipo protector requerido y las precauciones a tomar antes de empezar un trabajo en caliente. En ciertas situaciones, como cuando se emplean productos químicos peligrosos o se elabora en lugares confinados, se exige un permiso por escrito. La planificación previa está muy vinculada con la seguridad personal. El trabajo en caliente puede exponerlo a riesgos como el uso de sustancias tóxicas, el ruido y la luz, entre otros. Los gases y las partículas que se combinan con el aire, provenientes de los fundentes y los metales fundidos, constituyen un gran peligro. Las sustancias emanadas dependen de los fundentes, los materiales de base y el aporte. Estos riesgos varían según el trabajo. Podría estar expuesto al aluminio, berilio, cadmio, cromo, fluoruros, hierro, plomo, manganeso, níquel, sílice, titanio o zinc. La exposición prolongada puede afectar la salud, causar problemas respiratorios, irritaciones oculares y hasta cáncer. El plomo es un riesgo especial. Puede desprenderse como gas de las pinturas con base de plomo en las operaciones de corte y soldadura. Exponerse breve pero intensamente o de forma continuada y ligera es peligroso. El trabajo en caliente también puede exponerlo a gases como monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y ozono, y a varios productos de la descomposición de disolventes y limpiadores. Pregúntele a su supervisor con qué materiales trabajará. Averigüe qué gases pueden emanar de ellos durante la soldadura.
Pregúntele cuáles son los síntomas por exponerse a gases peligrosos y qué medidas iniciales se deben tomar. Otros riesgos son causados por el calor, la luz, la radiación, el ruido y la electricidad. Como el trabajo en caliente plantea tantos riesgos, usted y su empleador deben colaborar para garantizar la seguridad. Esto se logra de dos modos: mediante controles de diseño, como construcciones especiales, sistemas de ventilación y extracción, y el uso de equipo de protección personal, EPP. De ser posible, haga ese trabajo en las áreas designadas donde existen controles de diseño, como sistemas de extracción, y las superficies no son reflectantes ni inflamables. Cuando esto no sea posible, debe proporcionarse ventilación adicional y tomar precauciones para que la luz, el calor y los gases no representen riesgos para los trabajadores ni el área de trabajo. Una vez que los controles de diseño han reducido los riesgos al máximo posible, debe usar equipo de protección personal para crear una barrera contra esos riesgos. Los artículos específicos que debe usar dependen de los riesgos detectados al planificar el trabajo. Por eso la planificación previa es vital. Los tipos generales de EPP son ropa protectora y protección para los ojos, la cara, las vías respiratorias y los oídos. La ropa protectora incluye guantes resistentes al fuego y camisas contra el calor, la radiación ultravioleta y las chispas. Quizá deba usar delantales resistentes al fuego, sobre todo polainas o botas, además de protección para los hombros y orejas si trabaja en lugares elevados. También podría necesitar calzado con suela de goma, guantes no conductores o alfombras especiales contra descargas eléctricas. Siempre use pantalones sin bajos. Los bolsillos deben estar vacíos y sellados para evitar que se retengan chispas. El cuero o la lana son mejores que el algodón, a menos que el mismo se haya tratado con un protector contra el fuego. No use tejidos sintéticos como poliéster o nylon, porque se derretirán en la piel si están expuestos al calor o a las chispas. Un protector de ojos y cara es otro tipo de EPP que debe usar siempre todo aquel que suelde o corte. Puede quemarse seriamente los ojos o la piel, o incluso perder la vista si no se protege adecuadamente. El tipo correcto de protección depende del trabajo. Su supervisor le dirá qué necesita cuando se planifique el trabajo. Es importante usar gafas de seguridad y un casco, sobre todo si hay partículas que vuelan. El color de los lentes o filtros que protegen los ojos y la piel depende del trabajo y el proceso empleado. A menos que use el grado adecuado, podría quemarse los ojos y la piel o perder la vista. El destello del arco podría dañarle los ojos o causarle queratitis, conjuntivitis o incluso cataratas. Algunos de estos problemas se manifiestan enseguida y otros al cabo del tiempo. Recuerde usar el protector de los ojos, la cara y la cabeza cada vez que realice trabajos en caliente. Inspecciónelo o límpielo antes de usarlo. Muchas personas se sorprenden al aprender que deben protegerse las vías respiratorias al soldar o cortar. Aunque los empleadores tratan de reducir la exposición a gases mediante controles de diseño como la ventilación, a veces la cantidad de contaminantes en el área sigue siendo alta. En tales casos, debe usar una máscara u otro dispositivo que le permita respirar aire puro. Cuando hay tóxicos como el plomo o el mercurio en el aire, es necesario que el local tenga un extractor o se usen máscaras para respirar aire no contaminado. En espacios confinados donde la soldadura consume oxígeno y se acumulan gases, quizá deba usar un aparato de respiración independiente o un respirador que proporcione aire fresco del exterior. Trabajar en caliente en lugares confinados es muy peligroso y requiere un permiso por escrito detallado. Nunca trabaje en un espacio confinado si no se ha emitido un permiso y no se han establecido todas las medidas de seguridad. Resulta complejo seleccionar un respirador adecuado. Depende de la situación laboral y los tipos y niveles de contaminantes presentes. Al hacer la planificación previa, su supervisor escogerá el respirador adecuado para el trabajo que se realiza. Se asegurará de que ajuste bien y se le entrenará en su uso. Deberá usarlo cada vez que haga ese trabajo. Y deberá aprender cuándo hay que cambiar el filtro. Si surge un problema con el respirador, como dificultad al respirar, notifíqueselo de inmediato a su supervisor. La protección a los oídos es el último tipo de EPP que debe utilizar.
Su supervisor medirá el nivel de ruido y le dirá si debe protegerse los oídos. Por ejemplo, las operaciones de corte y amolado crean un nivel de ruido que requiere protección auditiva. Hasta ahora hemos explicado la seguridad que necesitan las personas que sueldan y cortan. Debe colaborar con su supervisor para analizar el trabajo y escoger la protección adecuada. Pero no toda la responsabilidad es del supervisor. Usted debe aprender todo sobre los materiales que usa y las operaciones que realiza. Aclare dudas y lea el manual para saber los riesgos de los materiales que usa. Comprenda bien las instrucciones, las etiquetas y las advertencias del fabricante antes de usar el equipo. Aprenda los procedimientos operativos estándar del trabajo que realiza y cómo pedir ayuda en caso de que algo salga mal. Quizá no necesite esta información todos los días, pero conocerla le permitirá hacer su trabajo mejor y con mayor seguridad. Después de planificar su labor y garantizar su seguridad, el próximo paso es lograr que su área de trabajo sea segura. Los soldadores con experiencia saben que las chispas y las salpicaduras pueden desplazarse 10.6 metros en todas las direcciones. Esta área se llama zona de peligro. En ella, el calor, la luz y las chispas pueden causar fuegos y quemaduras. Algunos profesionales requieren protección o que se eliminen combustibles y materiales inflamables en un área de 10.6 metros a la redonda antes de iniciar operaciones de corte y soldadura. Además, se debe ubicar allí al menos a un observador, el cual deberá quedarse un mínimo de 30 minutos después que concluya el trabajo en caliente. El observador debe poder apagar un fuego con agua, arena o un extintor y estar entrenado para pedir ayuda. Antes de hacer el trabajo en caliente, verifique hasta dónde podrían llegar el calor y las chispas. Se deben proteger las tablas del piso, la maquinaria, las puertas, las paredes, las cañerías y los conductos. Se deben trasladar los materiales inflamables al menos a 10.6 metros de donde se trabaje. Si el piso es combustible, humedézcalo o protéjalo. Cubra los sistemas de toma de aire y de ventilación que pudieran atraer calor, gases o chispas y diseminarlos por la instalación. Verifique que las paredes no presenten riesgos de incendio. Recuerde tomar las medidas contra incendios antes de empezar a soldar o cortar. Proteja el área para evitar que otros trabajadores se lesionen. Asegúrese de que todos estén lejos de las chispas y el calor o insista en que usen equipo protector. Nunca empiece a soldar si se encuentran cerca personas no protegidas. Quizá no comprendan los peligros y usted debe asumir la responsabilidad de protegerlos. La seguridad en el área de trabajo exige orden. Mantenga el equipo de soldadura, los cables y las mangueras lejos de pasillos y de todo tipo de escaleras. Esto ayudará a evitar caídas y lesiones, así como daños a los equipos. Ponga las colillas en ceniceros y recoja las herramientas y desechos. Evite que alguien se lesione a causa de algo que dejó regado. Algunos trabajos requieren precauciones especiales. Analícelas con su supervisor durante la planificación previa. Por ejemplo, no debe soldar o cortar un bidón o una tubería sin verificar que no contenga ningún material peligroso que pudiera estallar o crear gases dañinos. Recuerde que las pinturas y revestimientos en los metales a menudo contienen plomo que se diseminará enseguida por el área durante un trabajo en caliente. Si el cuello del soplete de corte es más largo, se pueden reducir los gases de plomo, pero de todos modos deberá usar un respirador. Por eso, verifique antes de soldar o cortar metales revestidos. Purgue todos los espacios vacíos, cavidades o contenedores para que el aire y los gases puedan escapar antes de aplicarle calor. Deberá usar EPP contra caídas como barandillas, cinturones y cuerdas si trabaja en alturas. Controle lo que hay debajo y asegure su equipo para que no se caiga. Trabajar en caliente en áreas como tanques, calderos y compartimientos es muy peligroso y se deben seguir las instrucciones para trabajar en lugares confinados especiales. Su supervisor puede ayudarlo a hacer el trabajo lo mejor posible, pero usted es responsable de la seguridad en el área de trabajo. Es importante planificarlo todo antes de empezar.
La cuarta área de responsabilidad es la seguridad del equipo. Debe conocerlo bien y conocer su uso, cuidado y mantenimiento. Las instrucciones del fabricante y los procedimientos operativos dan información sobre la seguridad del equipo. Léala y aclare con su supervisor cualquier duda que tenga. Cuando planifique un trabajo, inspeccione el equipo para detectar escapes, daños, válvulas deficientes o problemas en el regulador antes de comenzar. Inspeccione el equipo eléctrico y los cables. Nunca sobrecargue un circuito. Cada caja de soldadura debe tener su circuito propio por la energía que se consume. No desactive interruptores, fusibles, disyuntores automáticos ni ningún otro dispositivo de seguridad. No use equipo deficiente. Etiquete el equipo que funcione mal o esté dañado para que nadie más lo use. Algunas compañías emplean un sistema de bloqueo para asegurar equipos que no están en uso. En la soldadura con gas combustible y corte térmico, preste atención a las marcas y etiquetas en los balones. Recuerde que no las debe quitar ni cambiar. Estos gases están bajo presión y debe manipular los balones con cuidado para evitar incendios, explosiones y otros accidentes peligrosos. Tape los balones y protéjalos de caídas, golpes, daños y manténgalos verticales. Inmovilícelos y asegúrelos cuando se usen o estén almacenados para evitar que se caigan o rueden. Trasládelos adecuadamente en un carrito, nunca los ruede de lado. Cuando los guarde, siga las precauciones indicadas en los manuales y en el contenedor. Por ejemplo, el oxígeno debe almacenarse lejos del acetileno para evitar el riesgo de incendios. Antes de comenzar un trabajo, verifique que los accesorios, los reguladores y las mangueras no estén dañados e informe si el equipo tiene problemas para que lo reparen o sustituyan. Al trabajar con el equipo, verifique que está seguro. Protéjalo del calor y el trasiego. Aléjelo de combustibles y manténgalo sin grasa ni aceite. Si cuida su equipo, este lo cuidará a usted. Asóciese para garantizar la seguridad. Asuma su responsabilidad para trabajar seguro y bien. Compártala con su supervisor, sus compañeros y su empleador. Por eso debe aprender todo lo que pueda sobre su trabajo. Aclare sus dudas y aprenda cómo hacer que su trabajo sea más seguro. Eso es parte de su aprendizaje laboral. Así protegerá mejor a la gente, los lugares y las cosas a su alrededor. Evaluar, ha podido ver los diferentes tipos de riesgos, controles, exposición a accidentes, etc. Ahora vamos a ver brevemente entonces cuáles son esos riesgos y factores de riesgos. Dentro de esos riesgos nosotros tenemos las quemaduras, por ejemplo, el incendio, la explosión, que son los principales. Además, tenemos el contacto eléctrico directo, o sea, cuando tocamos directamente a los cables, por ejemplo, o al distribuidor eléctrico. El contacto eléctrico de indirecto, cuando la carcasa pierde el sistema dieléctrico, el aislante dieléctrico, esto se energiza y nosotros solamente con tocarlo podemos quedar ahí, nos puede electrocutar. Por eso nada de colocar agua, grasa, aceite, ¿no? Cartones. Otro riesgo también son la proyección de las partículas de metal que pueden llegar a nuestros ojos, quemarnos la cara. La explosión e incendio puede originarse también por trabajar en ambientes inflamables. Ojo que cuando trabajamos en espacios confinados, mayor al 23-24%, estos tienen que ser tratados primeramente. No se puede hacer un trabajo en caliente en un ambiente inflamable. No hay forma. Hay que hacer un tratamiento, hay que hacer un lavado, purgado, etc. Otro riesgo también son riesgos higiénicos. Acá nos dice que son 3. La exposición a las radiaciones ultravioleta y luminosa. Les decía al principio que cuando nosotros aplicamos el electrodo al metal, esto emite una luz fuerte, tan fuerte, que ustedes ya lo conocen, pero que en realidad ahí se ha generado los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, o sea, son unos rayos tan fuertes, los rayos UV, por ejemplo, y los ultravioleta, ¿no? Los rayos infrarrojos, perdón, nos hacen daño directamente a nuestra retina, nos pueden provocar ceguera. Por eso es importante, por eso es que se recomienda trabajar con lunas oscuras, ¿no? Número 10, número 11, número 12, las ideales, la que les acomoda más.
La inhalación de humo también, o sea, el humo que se genera, los gases por la soldadura, esto vamos a tener un problema a nuestro sistema orgánico, especialmente al sistema respiratorio, todo el tracto respiratorio hasta los pulmones. Ese humo metálico o vapor o humo se va a alojar en nuestros pulmones, que mayormente son los óxidos del fierro, del cromo, magnesio, etcétera, ¿no? Bien, ahora, nuestra máquina de soldar entonces. Sus características, su carcasa limpia y en buenas condiciones. Panel de control en buenas condiciones. Su alimentación eléctrica, cable positivo en buen estado, cable negativo también en buen estado. Su terminal positivo en buen estado y terminal negativo también. Tenaza a tierra en buenas condiciones. Portaelectrodo en buenas condiciones. Antorcha de soldar, o sea, la caña del equipo oxicorte, por eso se refiere a eso. Bien, entonces, esto ya se refiere a lo que dice antorcha, pero antorcha de soldar, cable de caña en buen estado, cable de memoria de maleta en buen estado, de flujómetro, el carrito de llantas y garullas se refiere, más que todo se refiere al tipo de soldadura acetilènica, ¿no? Pero acá estamos hablando de máquina de soldar eléctrica, que solamente debe tener la tenaza a tierra en buenas condiciones, portaelectrodos en buenas condiciones, su carrito para poder transportar a esta máquina. ¿Cuáles son las causas de los accidentes? En este caso, por factores externos, los equipos que no están en buenas condiciones. Esas máquinas que la carcasa está que se sale, o muchas veces trabajan sin la carcasa porque dice que se recalienta. Las herramientas que no son adecuadas para el trabajo, son hechizas o improvisadas. El ambiente de trabajo inadecuado, con presencia de material combustible, obstáculos en el piso, cables tirados por el piso, etcétera, que nos puede dar una probabilidad de tropezarnos, causar un accidente. También dentro de las causas de accidentes también podemos decir que es el aburrimiento, el trabajo rutinario. Todos los días hago lo mismo, entonces estoy aburrido, ¿no? Estoy aburrido. ¿Ya? Pero ojo, están trabajando con temperaturas altas, están trabajando con electricidad, están trabajando con metales calientes que solamente con el contacto se pueden accidentar. La falta de atención a los detalles, especialmente cuando los procedimientos de seguridad no son conocidos, ¿no? O no son entendidos. Entonces, si no lo conocemos, si no lo entendemos, o lo conocemos y no lo entendemos, entonces no le damos como que importancia a esos pequeños detalles que el procedimiento nos advierte, como es la inspección del área de trabajo, como es la inspección de las herramientas, cómo utilizar herramientas y equipos o materiales en buen estado, por ejemplo. Las distracciones en el trabajo. Cuando estamos haciendo este tipo de actividad, necesitamos concentración. Realmente tenemos que demostrar concentración. No solamente porque pueden malograr, por ejemplo, la soldadura, porque a veces estamos haciendo una soldadura corrida, en donde la costura debe ser así, uniforme, porque por una distracción de repente hago un zigzag, entonces ya malogré esa costura. Ya voy a tener problemas con calidad. Pero lo más grave es que por esa distracción yo me pueda quemar, o pueda quemar a mi compañero, como ha sucedido. Y el exceso de confianza, creer que todo lo sabemos, creer que todo lo podemos controlar, creer que nosotros somos ya dueños de todo, ¿no? Para nosotros ya no hay nada más, ya llegamos a lo máximo, del conocimiento, entonces todo dominamos. Ese es el peor error, porque esos son los primeros en accidentarse. Entonces, ¿qué cosa debo saber? Conocer los peligros y riesgos a través de estos documentos, de estas herramientas de gestión, los ATS, por ejemplo, el análisis de trabajo seguro. Ahí vamos a redactar nosotros en sus pasos más importantes toda la actividad similar al procedimiento, en ayuda del procedimiento de trabajo. Ahí vamos a identificar los peligros, ahí vamos a evaluar qué tipo de riesgos y cómo controlarlos. Importante. ¿Qué más debo saber? Que debo estar capacitado, que debo estar entrenado, ¿no? Y por esa razón yo debo ir. No necesario que me obliguen, porque acá dice obligatorio, ¿no? Y presentarse a una capacitación, entrenamiento. Pero más allá de que me obliguen, yo debo hacerlo por mi compromiso que tengo con mí mismo de aprender mejor y hacer las cosas bien, para evitar para hacer un buen trabajo y evitar accidentarme.
Tengo que entender, tengo que conocer bien ese procedimiento. No lo entiendo bien, ahí voy a aprovechar en esa capacitación, porque ahí voy a preguntar lo que no entiendo. Ahí quiero que me aclaren lo que yo no entiendo. ¿Qué más? Decir no cuando se tienen condiciones o actitudes inseguras. Hay que aprender a decir no. Oiga, pero si yo digo no a no trabajar en condición insegura, me votan o no me van a contratar otra vez. Dentro de la normativa legal, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cada vez que ustedes han pasado una inducción, han hablado de políticas de seguridad. Han hablado de políticas de alcohol, cero drogas. Han hablado de políticas de responsabilidad social y también han tratado políticas de la negación a hacer trabajos en condiciones inseguras. Y esa política obliga el Estado peruano obliga a la empresa a que lo tenga, ¿no? a que lo gestione, lo tenga, sea conocido por todos ustedes. Entonces, al momento que a mí me dicen, vas a hacer un trabajo de soldadura, muy bien, pero lo único que ahí, mira, ahí hay un cilindro de gasolina, nomás tienes cuidado, no vaya a caer una chispa y vuelas. ¿Cómo voy a trabajar en esa manera? O sea, ¿qué cuidado voy a tener? ¿Cuál es el cuidado que voy a tener? Para eso me tienen que proveer de mantas ignífugas o en todo caso retirarlo. No, no hay manta, olvídate, tápalo con un plástico. Entonces en ese momento digo, esta es una condición insegura. ¿Qué cosa significa condición insegura? Porque puede exponer mi vida, o sea, yo puedo morir al hacer esa actividad. Por esa razón me niego a hacer ese trabajo. Y lo reporto como condición. Primero yo voy a reportar eso. Reportar al supervisor condiciones y actos subestándar. O sea, nosotros tenemos que reportar primeramente, ¿no? Me quieren hacer, estoy en un ambiente de trabajo que me han indicado hacer la labor, pero aquí hay un cilindro de thinner, ¿ya? Y es más, está tapado con un plástico, ni siquiera tiene su tapa de metal. Y no hay mantas, no hay nada. Me dice que así nomás lo haga, que tenga cuidado, que lo tape con otro plástico. Entonces yo estoy reportando a mi jefe lo que está sucediendo. Él ya solucionará. ¿Qué más debo saber? Saber inspeccionar y hacer correcto uso, dice, del área de trabajo, herramientas. ¿Cómo vamos a inspeccionar nuestro área de trabajo? La 7A, arriba, abajo, lado derecho, lado izquierdo, adelante, atrás y adentro. ¿Cómo voy a revisar mis máquinas, mi maquinaria, mis equipos, mis herramientas? De acuerdo a las características de la fábrica, en el certificado que viene del fabricante. Ahí nosotros sabemos en qué condiciones llegaron nuestros equipos. Mi amoladora, mi máquina de soldar, mis equipos oxycord. Entonces, de acuerdo a eso, voy a inspeccionar. Y si no está de acuerdo, entonces hay condición insegura. Debo saber que para hacer trabajos de soldadura, ¿no? De trabajos en caliente, también es recomendable descansar adecuadamente y sentirme en óptimas condiciones. Debo descansar bien, debo estar bien alimentado. Ojo, no es seguro tomar leche. Dice, te va a soldar, dele unas 4 bolsas de leche. La leche sí nos va a ayudar, es un alimento, ¿no? Pero no piensen que eso va a fortalecer mis pulmones o va a lavar todo ese humo metálico que ingresa a mis pulmones. No lo va a lavar, ese es por gusto, ¿no? Y después consultar al supervisor inmediato cualquier cosa, cualquier duda en relación al trabajo. No solamente al supervisor operativo, sino también a mi supervisor de seguridad y salud ocupacional en temas relacionados justamente a los riesgos, a los accidentes. Los principales riesgos de la corriente eléctrica. Ya hemos visto, esto ya lo vimos anteriormente, ¿no? Quemaduras, incendio, explosión, contacto eléctrico directo, indirecto, contacto eléctrico indirecto, proyección de partículas, quemaduras, ¿no? Radiaciones, gases, y ya lo vimos. Riesgos químicos de los electrodos. Los electrodos tienen óxido de hierro, que nos puede producir una neumoquinosis, ¿no? A nuestros pulmones, que provoca este mineral. El dióxido de titanio es cancerígeno. El óxido de magnesio. ¿Dónde encontramos el óxido de hierro, dióxido de titanio? Muchos de ellos son metales aportantes para los metales y otros son aportantes en la pintura.
Por ejemplo, el óxido de manganeso puede causar dolor abdominal, náuseas, escalofríos, fiebre, dolor muscular, requecer en la boca, garganta, dolor de cabeza. Puede irritar el tracto respiratorio. Muchas veces lo podemos confundir, ¿no?, con un resfrío. Y hoy con lo que ha aparecido la pandemia, ¿no?, porque nos va a causar neumonía. El monóxido de plomo, que también es un aportante dentro de las pinturas, dentro de los metales, es veneno que nos afecta el sistema nervioso y además es cancerígeno. El óxido de zinc, que nos da fiebre, síntomas que pueden ir desde mareos, vómitos, calambres, cefalias. Bien, aquí tenemos lo que no debe existir en nuestro taller. Ahí tenemos lo que no debe haber. Bien. Ahora, tipo de soldadura oxacetilénica. A ver. Vamos a pasar un videíto, por favor. Procesos de oxicorte. El proceso de corte con oxicombustible se utiliza ampliamente en la industria metalmecánica para el corte rápido y exacto de acero al carbono. El gas combustible puede ser acetileno, gas propano o gas natural, MAP. El oxígeno puede estar en forma de aire comprimido, pero casi siempre se utiliza oxígeno puro y se incluye en todos los procesos en los cuales la fuente de calor es una llama de gas. Preparar equipo de protección personal. En cumplimiento de las medidas de seguridad industrial es necesario utilizar lentes para oxicorte, guantes de cuero, mangas de cuero, gabacha de cuero, tapones auditivos, zapato tipo industrial. Se recomienda no utilizar relojes, pulseras, anillos, cadenas, cabello largo, uñas largas y ropa holgada. Preparación del equipo oxicorte. Cilindros o botellas. Los cilindros o botellas de gases deben estar adecuadamente protegidos para evitar las caídas, ya sea mediante abrazaderas en la pared o fijadas a las carretillas en caso de equipos móviles. Las válvulas de acetileno deben ir siempre provistas de la correspondiente llave para su manipulación en caso de emergencia. Reguladores de presión. El regulador de acetileno no deberá ajustarse nunca por encima de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado de presión de trabajo. El accionamiento del reductor de oxígeno deberá situarse siempre en posición vertical dirigido hacia el suelo. Los reguladores de presión deben estar provistos de dos manómetros. Uno indica la presión del contenido de la botella y el otro indica la presión de trabajo. Los manómetros deben encontrarse en correcto estado de funcionamiento. El manómetro que indica la presión de trabajo para el acetileno debe tener una marca roja en la línea de 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Elementos de seguridad. Las salidas de los reguladores de presión, tanto de acetileno como de oxígeno, deben estar provistas de un dispositivo de seguridad que debe evitar el retroceso del gas, la propagación de la llama y el posterior vaciado de la botella. Las mangueras deben encontrarse en perfecto estado de conservación con el objeto de admitir la presión máxima de trabajo para la que han sido diseñadas. Conexiones. Todas las conexiones deben ser completamente herméticas. La comprobación se debe hacer mediante solución jabonosa neutra, nunca con llama. El soplete debe trabajar correctamente bajo las presiones de trabajo y caudales indicados por el proveedor. La presión de trabajo de oxígeno viene indicada en la boquilla de acuerdo con el espesor de soldaduras o corte. Las válvulas del soplete deben encontrarse en perfecto estado para permitir su fácil maniobra y su estanqueidad. El orificio de las boquillas debe estar en perfecto estado. Para su limpieza se utilizan limpiaboquillas a fin de no dañarlas. Ajustar la presión de los gases de acuerdo con el espesor del metal a cortar.
Dar inicio al proceso de oxicorte. Una vez encendido el equipo de oxicorte, dar inicio al proceso. Encender la llama utilizando un encendedor de fricción. Regular una llama neutra, 50% de oxígeno y 50% de acetileno. Presionar el gatillo del oxígeno a alta presión y realizar el corte hasta desprender la pieza. Verificación de pieza oxicortada. Esperar a que la pieza enfríe lentamente a temperatura ambiente. Verificar el aspecto del oxicorte que no presente acumulación de escoria y el estriado de corte mínimo. Finalizado el proceso, apagar la llama. Cerrar la válvula del cilindro de gas acetileno y oxígeno. Purgar los gases. Desmontar equipo de oxicorte. Bien, vamos a seguir entonces desarrollando estos temas de lo que es soldadura con acetilénica. Entonces, el equipo de soldado acetilénico, entonces sabemos que nos puede servir para soldar y también para hacer corte, ¿no? En la cual para poder nosotros hacer corte necesitamos fundir metales dependiendo de su grosor. Podemos utilizar temperaturas hasta de 3100 grados centígrados, por eso es la peligrosidad. Que si nosotros estuviéramos utilizando más de 3000 grados centígrados es altamente, imagínense una gota nomás que caiga en nuestra piel, nos haría mucho daño. Bien, los componentes son válvulas, manómetros, válvula antirretorno, boquillas sopletes. Los cilindros no deben tener abolladuras, las mangueras en buen estado, sus carritos también, porta cilindros. En este proceso es importante que para calentar una pieza de metal, ¿no?, pueda tener esa temperatura que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las precauciones de seguridad? ¿Cuáles son las precauciones de seguridad entonces? Bueno, entonces, precauciones de seguridad. Humos y gases pueden dañar la salud. Mantenga, dice, la cara fuera de los humos, pero más que tener la cara fuera de los humos, necesitamos tener un respirador con filtros para ese tipo de gases. Trabajen con una ventilación adecuada y utilicen aspirador en la zona del arco para evitar la presencia de gases en zona de trabajo. Este es muy importante, trabajar con extractor de gases, los extractores de aire contaminado.
Estos rayos que produce esa luz que produce el soplete de la caña, nos puede herir los ojos también, igual que la soldadura eléctrica, y quemar la piel. Por eso es importante que cuando trabajamos con estos equipos, no necesariamente lo hacemos con careta de soldador, pero sí lo tenemos que hacer con lentes de oxigenista, son lentes especiales para ese tipo de trabajo. Bien, además utilizaremos, igual que el soldador en máquina eléctrica, nuestros biombos, nuestras mantas ignífugas también. Precauciones, riesgos de incendio y quemaduras. Para eso nosotros debemos utilizar, ¿no?, nuestras mantas ignífugas. Entonces, contra el ruido, muchos de estos equipos pueden producir ruidos superiores a los 80 decibeles. Los que utilizan marcapasos no pueden utilizar no pueden hacer esta actividad. Y no soldar cerca de materiales a presión o en presencia de polvos químicos, ¿no?, gases. Normas de seguridad general. Se prohíben los trabajos, dice, soldadura y corte en locales donde se almacenan materiales inflamables. No tiene que haber nada de material inflamable, absolutamente nada. Acá en la lámina hemos podido ver mínimo 10 metros 60, lo recomendable 15 metros. En algunas empresas ponen 20 metros, porque cuanto más lejos esté, mucho más seguro. Para trabajar en recipientes que hayan contenido, para trabajar en espacios confinados, primeramente tendríamos que verificar cuál es el nivel de oxígeno, cuál es el porcentaje de oxígeno inflamable, de gases inflamables que puede contener ese espacio confinado. Por eso usamos un medidor de gases, ¿no? Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las mismas botellas o mangueras o líquidos inflamables. No utilizar este oxígeno como para limpiar o soplar piezas, tubería, o para limpiar, más que eso, limpiarse uno mismo, limpiarse el uniforme, los zapatos, la piel, la cara, ¿no? Es peligroso. El oxígeno, si bien es cierto, no es inflamable, pero el oxígeno puede provocar, a través de cuando nos sometemos el oxígeno para limpiarnos la mano o los brazos, puede introducir una cierta burbuja líquida al torrente sanguíneo a través de los poros. Es muy peligroso por la presión que tiene. Tanto los grifos, los manómetros o los controles que tiene estos cilindros de oxígeno siempre deben estar limpios. No debe contener nada de grasa, aceite, porque el oxígeno no se lleva bien con la grasa ni el aceite. Puede provocar un incendio. La grasa puede inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno. Si esta botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, dice, puede explosionar porque es un gas altamente inflamable. Y cuando se detecta estas circunstancias, se debe cerrar inmediatamente, ¿no?, los manómetros y enfriarlo con agua. Y si es preciso, por varias horas. Si se incendia, dice el grifo de una botella del acetileno, se tratará de cerrarlo. Y si no se consigue, se apagará con un extintor de nieve carbónica o de polvo. Después de un retroceso de llama o de incendio de grifo de una botella de acetileno, debe comprobarse que la botella no se caliente sola, o sea, hay que estar atento. Y si vemos que ya se está prendiendo, hay que apagarlo inmediatamente y echar agua para evitar que esto se pueda calentar, porque si esto se calienta, puede explotar. Importante mojarlo con una manguera y el fuego apagarlo pues con el extintor. Para la utilización de estas botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento. Deben estar inspeccionadas y en buenas condiciones. Y deben estar adecuadas a la presión, a los gases que vamos a utilizar. Estas botellas de acetileno llenas deben mantener una posición vertical, siempre en forma vertical, ¿no? En caso de tener que tumbarlas, se debe mantener el grifo con el orificio de salida hacia arriba, pero en ningún caso menos de 50. O sea, estas son recomendaciones, pero realmente dentro de lo que es trabajo, nunca se debe tener las botellas en el suelo. Hay que tenerlo en forma vertical, amarrados a un carrito, sujetos por la parte del hombro de la botella con una cadena y en la parte media también para evitar su caída. ¿Por qué? Porque si estos cilindros se caen, ¿qué va a pasar? Se va a romper la válvula, igual que cuando un globo inflado ustedes lo desatan, así se va.
como loco. Y luego, si esta, así como el globo, por ejemplo, que está inflado y choca con una punta de algún lado, esto explosiona igual. Si este cilindro cae encima de alguna estructura en forma de punta, por la presión mecánica que hace, esto puede explotar. Por eso siempre tendemos a tenerlo en esa forma. Las recomendaciones que hace sí es cierto, pero por prevención se acostumbra, ¿no? Ya por prevención tenemos la buena práctica, nunca tenerlos enflechados, sino en forma vertical. Y siempre el manómetro en buenas condiciones, y cada vez que terminamos el trabajo debe indicar 0. En caso de que el manómetro de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, sino se debe devolver al proveedor. Inmediatamente él ya verá con qué llave lo va a sacar. Antes de colocar el mano reductor, debe apurgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrándola a la mayor brevedad. Cuando nosotros dejamos ya de trabajar con estos equipos, nosotros debemos cerrar la fuente principal. En este caso vamos a la válvula principal de la botella, eso es lo que vamos a cerrar primero. Después ya vamos despresurizando lo que quede en la manguera y etc. No hay que hacer otra cosa más. Las botellas no deben consumirse completamente, dice, pues podría entrar aire, ¿no? Se debe conservar siempre una ligera sobrepresión en su interior. Cerrar las válvulas, grifo le llaman a las válvulas. Después de cada sesión de trabajo, después de cerrar la válvula de la botella, se debe descargar siempre el mano reductor, eso es lo que está en la caña, las mangueras y el soplete. Las llaves de cierre siempre deben estar sujetas a cada botella en servicio para cerrarla en caso de incendio. Las averías en los grifos de las botellas deben ser solucionadas por el proveedor. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Las mangueras siempre en perfectas condiciones. Nunca con empalme. Aparte, libre, ¿no? Totalmente limpio. Dice acá deben conectarse en las botellas correctamente, sabiendo que las de oxígeno son rojas y las de acetileno son negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor. Normalmente nosotros en estas mangueras que tenemos acá son mangueras que son de color verde y color rojo. Verde es el oxígeno, rojo es el acetileno. Se debe evitar que estas mangueras entren en contacto con partes calientes, bordes afilados, porque puede romper y después puede haber fuga, ¿no? Bien, las mangueras nunca deben atravesar las vías y puestas una madera encima, porque lo que vamos a hacer es aplastar la manguera y quizás hasta poder reventar por la fuerza que tiene el momento de consumir este oxígeno, estos gases, ¿no? Son recomendaciones, ¿no? No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas. Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas, sino tiene el carrito portabotellas, tiene una especie de soporte, allí se hace una rueda, ahí se lo coloca, no encima de las botellas, es peligroso. Y después de un retorno accidental de llama, dice, después se debe desmontar las mangueras y comprobar que no hayan sufrido daños. O sea, si hubiera un retorno de fuego, vamos a revisar. Si es posible, esas mangueras ya no se van a utilizar. Pueden haber sufrido algún daño. Muy bien. Los sopletes. El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se debe golpear. La operación de encendido debe seguir la siguiente secuencia de atención. A ver, vamos a ver. 1. Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno. O sea, primero abrimos, dice ahí, el oxígeno. Luego, abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno, alrededor de 3/4 de vuelta. O sea, poco nada más, ¿no? No una vuelta completa, sino poquito. Encender la mezcla, ya una vez se enciende la mezcla con un encendedor o llama. O sea, tenemos ahí un chispero. Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo. Acabar de abrir el oxígeno según sus necesidades. Verificar el manómetro. En estas operaciones de apagado debería cerrarse primero, o sea, cuando vamos a apagar, cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno. Y no colgar nunca el soplete en la botella, ni siquiera apagado. No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados. La reparación de los sopletes deben hacerlo los técnicos. Entonces,
Estas son las recomendaciones cuando trabajamos con equipos oxacetilénicos, ¿no? En este caso, el soplete. En caso de retorno de llama, ¿no? En caso de que haya un retorno de llama, cerrar inmediatamente la válvula de paso del oxígeno, interrumpiendo la... O sea, al no haber oxígeno, puede haber el acetileno, puede fugar, pero al no haber oxígeno, no hay sobreoxígeno, entonces no va a haber llama. Porque los elementos, el fuego, ustedes saben que es oxígeno, combustible y el calor. En este caso, vamos a tener el calor porque está trabajando y el combustible, pero cerrando el oxígeno, esa llama tiene que apagarse, inmediatamente se apaga. Después, vamos a cerrar las llaves de alimentación de las dos botellas, ¿no? Y vamos a verificar que las mangueras, ¿no? Hay que revisar las mangueras, no estén dobladas, o en todo caso, acá dice, en ningún caso se debe doblar la manguera para controlar la salida del gas. A veces no utilizan los manómetros, si no doblan la manguera. Eso es peligroso porque puede estallar, puede explosionar. Otra medida contra incendios. Hay que colocar letreros de señalización en la cual diga no hacer fuego a 20 metros de distancia, etcétera, no fumar. Todos los cilindros cuando vamos a almacenar deben estar lejos de donde haya fuego, haya calor, arcos eléctricos, chispas, etcétera, totalmente lejos. Y hay que proteger estas botellas con cualquier tipo de proyecciones incandescentes, ¿no? En este caso hay que taparlos con mantas ignífugas si es que están cerca de donde hacemos el trabajo, de lo contrario hay que retirarlos. Y si produce un incendio, en caso de un incendio, nos dice aquí, con cualquier tipo de proyección incandescente, se produce un incendio, se debe desalojar las botellas del lugar de incendio, debe sacarlo inmediatamente. Y si hubiera sobrecalentado, hay que enfriarlo con bastante agua. O sea, si nosotros enfriamos, no van a explotar, pero si nosotros lo dejamos que caliente, estas pueden explotar. Bien, ahora vemos unas normas reglamentarias sobre separación entre botellas de gases inflamables y otros gases. Por ejemplo, el oxígeno, el gas combustible, el acetileno, debe estar separado a 6 metros del oxígeno, ¿no? Porque en caso de una fuga de oxígeno, en ese espacio, el ambiente, la atmósfera se va a sobreoxigenar, o sea, va a haber un enriquecimiento de oxígeno, ¿ya? Y si hay una fuga del gas combustible, ya tenemos gas y oxígeno. ¿Qué falta? Una chispa, aunque sea de un celular, y puede prender y quizás causar un incendio o una explosión. Entonces, la normativa nos dice que deben tener una distancia de 6 metros. Cada botella, sea vacía o llena, debe tener sus capuchones. Y si lo queremos tener junto, porque no hay espacio para separarlo, tenemos que hacer un muro, ¿no? De concreto, resistente, que sea suficientemente superior, por lo menos en 50 centímetros a la altura del cilindro. Si el cilindro tiene, por decir, el cilindro tiene 1,60 m, ese muro debe tener 2 metros, 2,20 m, lo más alto posible, para evitar que, en caso de una fuga, estos se puedan juntar. Totalmente prohibido hacer empalmes en las mangueras, ¿no? De ninguna manera. Está prohibido utilizar abrazaderas. Los manómetros deben estar en buenas condiciones, ¿no? Nunca los cilindros así en esa forma parados, así sueltos, porque estos se pueden caer. Ya les expliqué que se puede romper el manómetro y esto fugar o explotar. Nunca los cilindros echados, sino en forma vertical. Caballeros, con esto estamos terminando ya el segundo módulo, ¿no? Muchas gracias y los espero para desarrollar el tercer módulo. Muchas gracias.